Los versos 16 hasta el 20. Mateo capítulo 28, verso 16 al 20. Vamos a leer este pasaje y de aquí pues vamos a basar nuestro sermón y estaremos viendo la gran comisión y lo que eso significa. Si usted se acuerda, hace varios semanas ya el pastor nos enseñó lo que era el discipulado, pero hoy veremos ya la segunda parte de esa gran comisión, el bautismo. Y ese es el tema, por si está tomando nota, el bautismo en agua es el tema de esta tarde, el bautismo en agua. La gran comisión. Mateo capítulo 28, verso 16. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenga la amabilidad de tomar su asiento, amado hermano, amada hermana. Hemos orado para que sea Dios el cual nos ayude para poder dar a entender el consejo de su palabra claramente, eficazmente y verazmente. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Y por eso nos vamos a enfocar en su palabra. Al escuchar la palabra bautismo, yo creo que varias ideas pueden venir a nuestra mente. O podemos tener quizás diferentes perspectivas acerca de lo que es el bautismo. Yo sé que en los ambientes pentecostales, carismáticos, la palabra bautismo se usa mucho para referirse a lo que nuestro hermano estaba hablando hace unos minutos, el bautismo del Espíritu Santo. Y hacen mucho énfasis en el bautismo del Espíritu Santo y sus dones. Otros, no sé cuántos aquí, quizás han sido bautizados o fueron bautizados de niños en la Iglesia Católica Romana. Otros quizás se bautizaron en una iglesia donde en realidad bautizan a cualquiera. Si usted respira, lo bautizan. Si usted dice que Cristo es el Señor, lo meten al agua. No importa que tenga 10, 20, 30, 50 años. Si usted dice que Cristo es el Señor, tiene pálpito en el corazón, pues lo bautizan. Hay otras iglesias que dicen que el bautismo en agua es necesario para la salvación y que si usted no se bautiza no puede ser salvo. Hay otras iglesias que ya no practican, por ejemplo, el bautismo porque piensan que no es necesario. Hay iglesias que no son católicas romanas, que son cristianas evangélicas, como los presbiterianos, luteranos, anglicanos, los episcopales, los metodistas. No todas, pero en muchas de estas denominaciones hay iglesias que creen en la autoridad de las Escrituras y que Jesucristo es el Señor y que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Son nuestros hermanos y bautizan niños. Entonces, quizás algunas de estas ideas vienen a nuestra cabeza o a nuestra mente cuando escuchamos bautismo. Pero queremos, amado hermano, en esta tarde quizás aclarar estas preguntas, aclarar estas cuestiones. Mi anhelo no es meterle más dudas o meterle más preguntas, sino aclarar por qué es el bautismo, cómo la iglesia lo debe practicar y quiénes son los que se deben bautizar. Esas son las 3 preguntas que yo deseo contestar en esta tarde. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Y quiénes son los que se deben bautizar? En el pasaje que hemos visto, Mateo 28, es un pasaje muy conocido y que durante el transcurso de esta serie de Edificando la Iglesia lo hemos citado mucho. Pero vamos a enfocarnos en esta parte del bautismo, pero vamos a dar el contexto del verso 16 al verso 20 para saber lo que está pasando cuando Cristo da estas palabras. En el verso 15, como nosotros vemos, el verso 16, dice en Mateo que los 11 discípulos se han ido a Galilea, al monte que Jesús les había designado. Esto es quizás una o 2 semanas después de la resurrección. Cristo ya les había dicho en el capítulo 25
16 de Mateo que él le dijo a Pedro, yo voy a morir, pero voy a resucitar y en Galilea nos vamos a volver a ver. Entonces, se cree, o podemos quizás la postura popular es de que, ¿se acuerda usted cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, Cristo realmente ha resucitado, se apareció primeramente a los apóstoles y luego a 500 personas a una vez, de los cuales algunos ya duermen, pero unos están vivos? Se cree que en esta ocasión es cuando Cristo reúne a sus discípulos y también a varias personas más. Y por eso está en un monte, en un lugar donde puede reunir muchas personas. Y usted verá que esta comisión es como en voz dada a muchas personas. En el verso 17, cuando los discípulos lo ven, dice que le adoran, pero algunos dudaban. Aquí estaban los 11 discípulos, todos menos Judas. Judas, que para este tiempo ya se había ahorcado y ya estaba en el lugar que le tocaba a él estar. Ya Judas no estaba, pero estaban los 11 discípulos y muchas personas más. ¿Y por qué dudaban? ¿Quiénes son estos que dudaban? No creo que son los discípulos, sino algunas de las otras personas que son, esta es la primera vez que están viendo a Cristo resucitado. ¿Usted se acuerda? Antes de esto, Cristo ya se le había aparecido a sus apóstoles, pero muchas de estas otras personas eran la primera vez que estaban viendo a Cristo resucitado. Y esto sigue la cronología que Pablo nos da en 1 Corintios 15. Pero lo que me quiero enfocar en este verso es que cuando sus discípulos lo ven, le adoran. Porque ellos vieron a Cristo realmente como Él es, como el Hijo de Dios resucitado y que había vencido la muerte. Vemos la deidad de Cristo. Si Cristo no es Dios, entonces este pasaje es una imagen grande de blasfemia y de idolatría. Porque Cristo hubiera dicho, no me adoren, no soy Dios. Pero Cristo recibe la adoración porque Él es Dios y Él había resucitado. Y Él, al igual que Tomás, cuando Tomás por fin pudo tocar las marcas en sus manos, Él dijo, mi Señor y mi Dios. Es lo que está sucediendo aquí, hermano, porque ¿qué otra respuesta puede haber cuando Cristo se nos revela, cuando conocemos a Cristo, sino postrarnos y decir, mi Señor y mi Dios? Y Cristo les habla y les dice en el verso 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y estas palabras son muy importantes porque son la base de lo que vamos a ver en el verso 19. Y pues esos discípulos de todas las naciones bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este mandamiento, esta comisión tiene su fundamento en el verso 18. Porque ¿quién lo manda? Cristo. Y Cristo que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el Hijo de Dios, Dios Hijo, Dios hecho carne para salvar a la humanidad, para llevar encima de Él sus pecados y pagar la deuda de nuestros pecados ante Dios. Y satisfacer la justicia, la justa ira de Dios. Él es el primogénito entre los muertos. Él, después que resucitó, dice Pablo en Filipenses, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ese Dios dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, amado hermano, Cristo gobierna ahora, right now. Cristo está reinando, Cristo está gobernando. Él no va a reinar en un futuro. Él no va a gobernar en otro futuro. Él está reinando ahorita. Y en este tiempo Él ya está reinando. Y Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo está reinando y Él es la cabeza de la iglesia. Para que en todo tenga la preeminencia, dice Pablo en Colosenses. Él tiene toda autoridad para ejecutar la voluntad del Padre en el tiempo perfecto del Padre. Él tiene toda la autoridad para juzgar a hombres, ángeles, demonios y todo el universo. Él tiene toda la autoridad para ser la cabeza de la iglesia, para llamar al hombre a la salvación, para santificarlo, regenerarlo, para afirmarlo, para llamarlo al ministerio, para llamarlo a trabajar en su obra. Cristo tiene la autoridad para hacerlo, porque Él es Dios. Él tiene toda autoridad. Y como tiene toda autoridad, Él tiene todo el derecho de demandar nuestra obediencia. Él da este mandamiento y como Él es soberano, como Él es nuestro amo, nuestro capitán, que aprendíamos cuando vimos en la introducción a las ordenanzas, donde Dios manda, la iglesia no tiene opción.
Él demanda nuestra obediencia, tanto en nuestros cultos, nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra predicación, en nuestras vidas. No hay nadie encima de Dios. Si a usted no le parece algo que Cristo dice en su palabra, no hay una corte de apelación que usted puede ir, hey, mira, no me gusta lo que Cristo dijo. No hay nada, porque Él es supremo, Él es soberano, Él es sobre todo. Él tiene la autoridad de edificar su iglesia como a Él mejor le plazca. Sí. Él tiene la autoridad. Y de esa autoridad fluye el mandamiento. Entonces, tengo autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hacer discípulos, seguidores de Cristo. Esto no significa que usted tiene que ser un misionero, vender todo lo que tiene y irse a un lugar remoto del mundo y ir a predicar el evangelio. No tiene que ser misionero, pero sí tiene que ser un cristiano con una misión, ¿sí? ¿Cuál es la misión aquí? Predicar el evangelio a todo el mundo. Ese debe ser el propósito por el cual el cristiano vive, por el cual el cristiano ofrenda, por el cual el cristiano predica, para que el evangelio sea expandido. No seremos misioneros, pero sí llevaremos a cabo la misión de predicar el evangelio a nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos. Esa es nuestra misión, hacer discípulos, hacer seguidores de Cristo, hacer del hombre seguidor de Cristo, no por nuestro poder o habilidad, sino por el poder del Espíritu Santo que nos respalda. ¿Y qué debemos hacer entonces después de que hayamos evangelizado, discipulado a alguien? Bautizarlo. ¿Sí? Así que ven la fórmula. No es al revés, no bautizamos y después evangelizamos y después buscamos convertirlo. No. Primero usted evangeliza. ¿Sí? Con sus compañeros de trabajo, con su barbero, con su mecánico, con quien sea. Usted se acerca, forma amistad, evangeliza. Después, cuando esa persona llega a la iglesia, tenemos el deber de discipular, de enseñar. No es que alguien llega a la iglesia y lo dejamos que aprenda solo y veamos cómo termina. No. Los fuertes ayuden a los débiles, recójanlo bajo su mano. Usted va ayudando a ese hermano nuevo a aprender de Cristo, a convertirlo en un seguidor de Cristo, y luego entonces lo bautizamos. ¿Y cuál es el fin de esto? El verso 20, ya vamos a parar en el bautismo, téngame paciencia. ¿Cuál es el fin de todo esto? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del fin del mundo. ¿Hasta cuándo está vigente la gran comisión? Hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga. Está vigente esta gran comisión. Debemos obedecerlo. Si Cristo tiene toda autoridad, debemos obedecerlo. Si Cristo no tiene autoridad, entonces no hay que obedecerlo. Pero Él tiene autoridad. Y nuestra obediencia tiene que ir de acuerdo al grado de esa autoridad. ¿Y qué dijo Cristo? Tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por ende, nuestra obediencia debe ser completa. Debe ser completa. Y Dios es el que manda esto. Así como Cristo instituyó la Santa Cena, Cristo también instituye el bautismo en agua. No es opcional, no es algo que podemos evitar, no es algo que podemos quitar, no es algo que podemos dejar de hacer, porque es Cristo, el Rey soberano que gobierna el universo, el cual lo ha demandado. Aquí, amado hermano, si usted ha visto hasta nosotros lo que estamos predicando, se nos están tambaleando las rodillas, porque vemos que la palabra de Dios es clara y precisa. Y aquí no manda opinión, no manda pensamiento de hombre, no manda el pastor, no manda el diácono, no manda Brian, no manda el hermano Armando, no mando yo, manda Dios. Y como Él es la cabeza de la iglesia, como Él es el que reina, como Él es el que tiene la preeminencia, amado hermano, poco a poco nuestras tradiciones, nuestros gustos, nuestros pensamientos poco a poco van a ser confrontados y poco a poco tendremos que dejarlos. Aunque sea, yo aprendí así, aunque sea así lo he hecho, si no va de acuerdo a la palabra de Dios, debemos cambiarlo. Sí es nuestro anhelo ser una iglesia bíblica. Tengamos mucho cuidado, porque hoy en día muchos dicen, Dios me dijo que debemos hacerlo así. Dios habló right here. Si no va de acuerdo aquí, amado hermano, si usted recibe una revelación y no va de acuerdo aquí, es una herejía, es mentira. Y si Dios le habló en una revelación y le dijo algo que está aquí, es innecesario, porque tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien estar atentos. Amado hermano, esta es nuestra autoridad.
Y yo sé que esto suena fuerte, amado hermano, pero poco a poco tenemos que ir madurando y tenemos que ir dejando que la palabra de Dios sobre nosotros y nos moldee en verdaderos cristianos, en la verdadera iglesia gloriosa que Jesucristo vio antes de la fundación del mundo y por ende nos escogió para que a través de la iglesia el mundo vea la gloria de Dios. Entonces, por tanto, ahora sí vamos al verso 19. Id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ahora, primera pregunta que contestaremos en esta tarde. ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Qué es bautizar? ¿Qué quiere decir la palabra bautismo? Bueno, vamos a entrar en 2 minutos de griego 101, ¿a ver? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así que vamos a tener una clase intensiva del griego en este momento, pero solo va a durar como 2 minutos. Pero me miran después del culto para su certificado. Bautizar o bautismo proviene de la palabra griega baptizo. Y digo proviene, no significa, porque las palabras bautizar o bautismo no son una traducción directa de la palabra en griego bautizo, sino que son una transliteración. Y esto es muy importante. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando se traduce una palabra, en este caso del griego al español, se toma la palabra en griego, lo que significa, y se busca una palabra en el español, en este caso, que quiere decir lo mismo de la palabra en griego. Por ejemplo, Irine, que significa paz, en griego significa paz, en español. Irine, paz. Mi Irine os dejo, mi Irine os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es una traducción del griego al español directo, pero una transliteración es bautismo. ¿Sí ve? Se agarraron las letras del griego y se hicieron una palabra que suena similar al original. Bautismo. ¿Sí lo escucha? Bautizar. ¿Cuál es el problema? Escuchamos bautismo, pero bautismo no nos dice lo que bautizo significa. Es bautizo. No sabe ¿qué significa bautismo? Es lo mismo con la palabra, por ejemplo, Cristo. ¿Qué significa Cristo? En griego, Christos. ¿Pero qué significa Christos? El ungido. ¿Y de dónde proviene? Del griego, Mesías. Del hebreo, Mesías. Lo mismo sucede con esta palabra bautizo. No es una traducción, sino una transliteración. Y entonces, ¿qué significa bautismo? Para llegar al punto, significa sumergir. Inmersión, sumergir, zambullir, sumergir algo. El término se utiliza para describir, algo que se está hundiendo bajo el agua, como un barco que va para abajo o alguien que se está ahogando. Se usa para describir algo que está debajo de agua. ¿Qué significa bautismo? Sumergir. ¿Sí? ¿Lo dice conmigo? Bautismo significa... Esto es muy importante, hermanos, porque para entender lo demás del sermón tenemos que saber que bautismo significa, hermano Joel, ¿se puede significar salpicar? No. ¿Se puede usar la palabra bautismo para describir salpicar a alguien con agua? No, porque la palabra significa sumergir. ¿Se puede significar echar un poquito sobre el agua del agua, derramar un poquito del agua sobre la cabeza? No, porque hay otra palabra que hay ya en el griego para esas cosas y no es la palabra bautizo. Bautizo significa sumergir. ¿Qué significa bautismo? Sumergir. Esto es muy importante, porque ahora cada vez que nosotros leamos la palabra bautismo en el Nuevo Testamento, lo que usted tiene que leer es sumergido. Sumersión, sumergido. Entonces el verso 19 pudiera leer, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice bautismo, pero ¿qué significa el bautismo? Sumergido. Así que id pues y hacer discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sumergiéndolos en qué? ¿En aceite? ¿En gasolina? ¿En soda? No. ¿Sumergidos en qué? Bueno, tenemos que ir a cada ejemplo del bautismo del Nuevo Testamento y ver que cada vez que alguien fue bautizado, sumergido, fue en agua. ¿Sí? Marcos capítulo 1, verso 5. Marcos 1, 5. Y salían a él, hablando de Juan el Bautista, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran sumergidos, o sea, eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Si el bautismo fuera salpicar o rociar,
no fuera necesario ir al río Jordán, porque con un cántaro de agua basta, ¿no? ¿Para qué ir al río Jordán? No. Iban al río de Jordán para ser sumergidos. Marcos 1, 9 al 10. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado. Fue sumergido por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. San Juan capítulo 3, verso 23. Juan sumergía, o sea, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Si ve la necesidad de mucha agua, porque el bautismo es por inmersión, sumersión. Alguien es sumergido en el agua. Y igual lo vemos. Hechos capítulo 8, verso 36, yendo por el camino, Felipe con el eunuco, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea sumergido? O sea, ¿quién impide que yo sea bautizado? No se le vino a la mente al eunuco ni a Felipe agarrar el agua que probablemente andaban porque iban de viaje, agarrar esa agua, salpicársela unas 3 veces o derramarle un poquito sobre la frente y decir, ¡pum!, estás bautizado. Hasta que llegaron a un pedazo de cierta agua, dijo el eunuco, quiero ser sumergido, quiero ser bautizado. Bautismo significa sumersión y el bautismo es por sumersión en agua, ¿sí? ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergir, sumergido. Y si nuestras Biblias dijeran sumergido, creo que esto aclararía muchas confusiones que hay en el cristianismo hoy acerca del bautismo. Si es por inmersión, si es por salpicado, si es rociado, si es... La historia nos dice que los traductores de la King James versión en inglés decidieron crear esta palabra bautismo para, según en este tiempo ya estaba en la práctica de rociar con agua y para no ir en contra del reino de ese entonces decidieron no usar la palabra sumersión. Pero nosotros por la gracia de Dios podemos entender que es por sumersión y Dios sabe por qué Él lo permite. Su palabra no deja de ser perfecta. ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergir, sumersión. Segunda pregunta. ¿Qué simboliza entonces el bautismo? Bautismo en agua por sumersión, o sea, sumersión por sumersión, es una redundancia, pero bautismo en agua por sumersión simboliza algo, amados hermanos, algo realmente glorioso, algo profundamente glorioso que toma lugar en nuestra vida espiritual. Es algo, el bautismo es, podemos para reducirlo, es un símbolo físico de una realidad espiritual. Es una representación, un símbolo físico de una realidad espiritual. Y yo le invito a que por favor vaya conmigo a Romanos 6, 3. Romanos capítulo 6, verso 3. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué simboliza el bautismo? Lo resumimos en 3 palabras: muerte, sepultura, resurrección. Muerte, sepultura, resurrección. ¿Cómo dice? Muerte, sepultura, resurrección. Es lo que Pablo está dando a entender aquí en este pasaje. Hemos sido bautizados, hemos sido sumergidos juntamente con Cristo en su muerte. Lo que significa, lo que quiere decir es que antes nosotros estábamos muertos en pecado. Ahora que hemos sido bautizados, hemos muerto al pecado, ¿sí? Muertos en pecado, ahora hemos muerto al pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido muertos, sepultados y hemos resucitado en nueva vida con Cristo Jesús. Lo que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. El yo que era antes. Cuando Cristo vino a mi vida, el yo que era antes, aquel que estaba perdido en pecado, aquel que estaba perdido en la perdición del mundo, el yo que era antes, cuando Cristo viene a mi vida y me regenera, ese yo murió. Y ese yo en las aguas bautismales quedó sepultado en el mar y ya no vuelve a salir.
Querer volver al pecado después de ser añadido juntamente con Cristo es como que usted vaya al cementerio y arranque un cadáver fuera del cementerio. Sería feo, ¿verdad? No, ¿qué está simbolizando el bautismo? Nueva vida en Cristo. Hemos muerto juntamente con Él, hemos sepultado el viejo hombre y hemos resucitado una nueva criatura. Su muerte es mi muerte, su resurrección es mi resurrección. Y ahora que Él ha resucitado y ha ascendido a la diestra del Padre, ¿sabe qué? Ahí vamos nosotros, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, por medio de la fe. Todo, la perfección, la vida perfecta de Cristo ha sido acreditado a mi cuenta. Y ahora no nos toca pagar el castigo de nuestros pecados porque Cristo lo pagó. Y esto sucede antes de pasar por las aguas bautismales. Es lo que Pablo también dice en Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gálatas 3:27, esa cita era Colosenses 2:12, Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo es posible estar unidos a Cristo? ¿Cómo es posible estar en Cristo? ¿Cómo es posible ser revestidos de Cristo? Lo que decía nuestro hermano, y muchas gracias, se lo agradezco porque me lo hace mucho más fácil por medio del bautismo del Espíritu Santo. Por medio de la obra del Espíritu Santo, que nos sella, nos regenera y nos bautiza. Cuando decimos bautizado en el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Sumergidos. Sí. ¿Qué dijimos que era el bautismo? Inmersión en agua, ¿sí? No sacamos el agua y nos la echamos encima. Usted no agarra el Espíritu Santo y se lo echa así. El Espíritu Santo lo agarra usted y lo une a Cristo, en el cuerpo de Cristo. ¿No me cree? 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu, porque por un solo Espíritu los élites, porque por un solo Espíritu los más espirituales. No. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amado hermano, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo aplicando la obra de Cristo a su vida. Que usted es justificado, usted es santificado y ahora es parte del cuerpo de Jesucristo. Nuestro pecado es juzgado, nuestro pecado es castigado, pero no sobre nosotros, sino sobre la persona de Jesucristo. Y la perfección de Él ahora es puesta sobre nosotros. ¿Qué simboliza nuestro bautismo, amado hermano? Nuestro bautismo en agua simboliza que hemos sido unidos a Cristo. Simboliza que hemos sido unidos a Cristo por el Espíritu Santo. Hemos muerto al viejo yo, hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado con Él en una nueva criatura. Mi pecado ha sido juzgado. Yo voy bajo las aguas del juicio y la única razón por qué yo puedo salir una nueva criatura es porque Cristo ha pagado mi deuda, porque Cristo ha pagado mi pecado, porque la paga del pecado era muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia, y en Cristo hemos encontrado esa vida. Un comentarista dice, por tanto, aquellos que descienden a las aguas del bautismo, descienden en realidad a las aguas del juicio y de la muerte, una muerte que los separa de Dios a causa de sus pecados. Cuando suben de las aguas del bautismo, esto demuestra que han atravesado el juicio de Dios a salvo, únicamente gracias al mérito de Jesucristo, cuya muerte y resurrección se han hallado unidos. Amado hermano, simboliza, representa nuestra nueva vida en Cristo. Que hemos muerto al pecado, que hemos sepultado el viejo hombre y que ahora vivimos una nueva vida. Ya no nos deleitamos en el pecado nos duele, el pecado lo odiamos. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Jesucristo. ¿Qué simboliza el bautismo? Nueva vida en Cristo, muerte, sepultura y resurrección en nueva vida. Y esto sucede antes de pasar por las aguas bautismales. No bautizamos a la gente esperando que un día sean cristianos, no bautizamos a la gente con fe que un día será cristiano, bautizamos a aquel que ya ha sido unido a Cristo por medio del Espíritu Santo. Esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Quién entonces debe ser bautizado? Bueno, veamos el verso 19.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es muy importante esa última frase, Padre, Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nuestra relación con la Trinidad. Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido elegidos por Dios, salvos por Cristo, y la obra de Cristo ha sido aplicada en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, la gloriosa Trinidad. ¿Quiénes deben ser bautizados? ¿Todos? No, ¿qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿A quién bautizamos? A discípulos, a convertidos, a creyentes, a cristianos que están unidos al cuerpo de Jesucristo. Primero hacemos discípulos, luego los bautizamos. ¿Sí? No es al revés. Hacemos discípulos, seguidores de Cristo, y luego los bautizamos. Luego los sumergimos en agua, demostrando físicamente la unión que ya ha sucedido espiritualmente, la unión a Cristo. No tiene sentido bautizar a alguien que no está unido a Cristo, porque no está representando entonces nada. Por eso nosotros, amado hermano, no tenemos suficiente respaldo bíblico para bautizar incrédulos, no creyentes, para bautizar amigos que nos encontramos en el parque y dijeron, wow, qué bonito, vamos a bautizar. No bautizamos a las personas con esperanzas de que van a creer. No bautizamos a la gente para que puedan tener privilegios o para que puedan pertenecer a una iglesia. Eso ya debe haber sucedido antes de llevarlos a las aguas. Bautizamos creyentes, bautizados por el Espíritu Santo. Esto, amado hermano, deja fuera a los bebés, a los niños y a los adolescentes que no tienen capacidad todavía de confesar y profesar y vivir la fe cristiana. Bautizamos discípulos, creyentes, profesantes, practicantes de la fe cristiana. Es el mandamiento de Cristo. Y es el bautismo que vemos en todo el libro de Hechos. Si usted desea acompañarnos, solamente anotar las citas para que las pueda leer en su casa. Es lo que vemos en todo en la iglesia primitiva. Hechos 2:41, que dice Hechos 2:41. Estos son los que se convierten en Pentecostés. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí ven el orden? Los que recibieron la palabra, o sea, los que creyeron en la palabra, lo que el Espíritu Santo quebrantó el corazón de piedra, les abrió los ojos. Ellos recibieron la palabra de Dios y fueron bautizados. Hechos 8:12. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuál es el orden? Creyeron y se bautizaron. Hechos 9. Saulo va camino a Damasco para ir a matar creyentes. Dios viene a Pablo y le dice, Pablo, te necesito, por favor, déjame entrar en tu corazón. No. Lo bota del caballo y le dice, dura cosas te dar cosas contra el aguijón, ven que tú me vas a servir. Pablo es ciego por 3 días, pero como creyó en la palabra que Cristo le dijo, entonces los ojos son abiertos y se bautiza. ¿Qué hizo primero? Creyó. ¿Sí? Creyó, luego se bautizó. En la casa de Cornelio, el fuego descendió. No. Hechos capítulo 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro termina el sermón, pide que quiten las primeras bancas y todo aquel que quiere recibir el Espíritu Santo, venga adelante que voy a soplar. No fue así. Pedro predicaba, el Espíritu Santo, que es Dios, soberanamente abrió los ojos y el corazón de Cornelio y recibieron el bautismo del Espíritu Santo mientras Pedro aún estaba predicando. No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios soberanamente decide convertir a alguien, amado hermano. No se deje influenciar o engañar por estos farsantes de hoy en día que quieren ofrecer algo que no tienen. Algo que solamente le corresponde a Dios dar. Y dice que Cornelio creyó y los que estaban en él, ¿y qué pasó? Se bautizaron. Porque Pedro dijo, ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. ¿Qué les impide? ¿Qué impide que ellos reciban las aguas bautismales? Y se bautizaron. Hechos capítulo 14. Vemos a una mujer que conocemos bien.
Hechos 16, verso 14 y 15. Vemos a la mujer Lidia. Pablo está predicando y ella está cerca del río y está escuchando, y dice Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y dijo ella, entra en mi vida, te abro mi corazón. No, ¿qué dice? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta y creyese lo que Pablo decía. Y cuando creyó, verso 15, fue bautizada ella y su familia. Hechos 16, ¿se acuerdan el carcelero? Le hablan la palabra del Señor, Pablo y Silas, el hombre cree y es bautizado. Bueno, hermano, ¿cuál es el punto de todo esto? Creyeron y fueron bautizados. El Espíritu Santo obra sobrenaturalmente, soberanamente en sus corazones para aceptar el Evangelio, luego se bautizan. Lucas es bien específico en esa orden, muestra el orden, y Lucas era un doctor, era ordenado, él no iba a estar inventando una cosa y otra, no. Él dice, creen y se bautizan, creyeron y se bautizaron. Madre hermano, el bautismo no salva a nadie, sino que los salvos son los que se bautizan. El bautismo no salva a nadie. Pregúntenle al ladrón en la cruz. ¿Se imagina él cuando llegó allá a la puerta del cielo a ver el certificado de bautismo? No, el que estaba en medio dijo que podía entrar, así que yo aquí vengo. Pero nosotros que tenemos la oportunidad y que hemos sido salvos debemos dar testimonio de nuestra fe, de nuestra salvación, que hemos sido salvos ante este mundo. Por eso lo hacían los hermanos aquí en Hechos. ¿Por qué? Porque en este tiempo confesar a Cristo y decidir, yo voy a servir a Cristo y déjame bautizarme públicamente, incluso en frente de soldados romanos que al ver mi alianza con Cristo me pueden matar después de salir de las aguas bautismales, pero aún así lo voy a hacer. Era testimonio público. ¿Y por qué lo hacemos nosotros igualmente? Para dar a entender y testificar de que hemos sido escogidos por Dios, hemos sido alcanzados por gracia y vivimos en nueva vida. No nos bautizamos para recibir esas cosas, las recibimos y luego nos bautizamos en testimonio de que Dios nos ha alcanzado. Los últimos dos ejemplos, si usted se fijó, Lidia se bautizó, ella y su casa, y el carcelero dice que él y su casa se bautizaron. Y de aquí se agarran algunas personas para decir, en esas casas tuvo que haber habido bebés. Entonces podemos bautizar bebés. Pero, amado hermano, no hay ningún respaldo bíblico para esa postura. Es una suposición, a lo mejor, decir de que en estas casas habían niños. Yo creo que, como hemos dicho, Lucas es claro. Los que creyeron se bautizaron. Si Pablo hubiera bautizado o Pedro hubiera bautizado un bebé, Lucas hubiera dicho, y había allí un infante que fue bautizado. Pero Lucas es bien claro. Creen y es bautizado. Un bebé no puede creer, un niño no puede creer, un adolescente que todavía no ha madurado realmente no puede profesar su fe. Entonces, amado hermano, y con mucho respeto a mis hermanos presbiterianos, les digo, no hallamos suficiente respaldo para bautizar niños. Yo entiendo que ellos entienden que el bautismo ha reemplazado la circuncisión, pero aún allí hay muchos agujeros, porque la circuncisión solo era para varones y el bautismo es para todos. Pero esto no es tema de división, sino para ver nuestra postura como iglesia. Si usted me trae su niño y me dice, hermano Joel, yo quiero bautizar a mi niño de 3 años, no ha creído, no ha dado fe, no ha dado testimonio. ¿Contra qué pecado ha luchado? ¿Qué tentaciones tiene aparte de aguantar hambre? No podemos, amado hermano. La iglesia bautiza creyentes y la iglesia bautiza creyentes basado en una profesión de fe creíble en Jesucristo. Eso es muy importante. La iglesia bautiza a los creyentes basado en una profesión de fe creíble en Jesucristo. Los creyentes basado en una profesión de fe creíble en Jesucristo. Podemos decir evidente, una fe evidente en Jesucristo. Esto no garantiza, amados hermanos, que nunca vamos a bautizar un hereje. Todos los herejes y los falsos maestros que usted ve hoy en día fueron bautizados algún día de su vida en una iglesia. ¿Por qué? No conocemos los corazones. Alguien puede mostrar piedad por unos cuantos días y después torcerse, dejarse engañar por el diablo y después se va.
Pero en cuanto a esta iglesia, en cuanto dependa de sus pastores y sus líderes, no pueden ni deben bautizar a alguien en el cual hay evidencia o una sospecha clara de que no es un creyente genuino. Alguien que todavía está viviendo en pecado, alguien que no muestra fruto del Espíritu, alguien que no es una nueva persona, alguien que, por ejemplo, todavía está en unión libre, no se quiere matrimoniar. Amado hermano, de aquí se han ido personas porque no los hemos querido bautizar por esa razón. Y, amado hermano, usted encontrará cualquier iglesia que los bautice a usted como en cualquier condición que usted, que estén. Lamentablemente aquí no, porque aquí gobierna la palabra de Dios. Hay iglesias que lo harán, en una iglesia bíblica no. Y esto nos cuida, amado hermano, de bautizar únicamente creyentes, nos cuida de que no suceda una frase muy famosa que dijo el pastor MacArthur. Él dijo hace unos años, en la iglesia hay una plaga horrible, tenemos muchos impíos bautizados y muchos creyentes no bautizados. ¿Y cómo hemos llegado cómo hemos llegado a eso? Bueno, porque hay iglesias que no predican el evangelio verdadero. Y en un momento de emoción, en un campamento de fuego, en un retiro, en un momento de sentimientos y emociones, la gente se decide bautizar sin entender lo que están haciendo, sin realmente haber experimentado la salvación. En nuestros contextos, como puede suceder, hay padres que bautizan a sus hijos apresuradamente. Si usted cree que sus hijos tienen presión, imagínese que sea hijo de pastor. Y que todo el mundo espera que el hijo del pastor se acepta a los 12 años y se bautiza a los 13 años y a los 15 ya sea evangelista con candela y fuego. En mi caso personal, eso fue lo que sucedió con nosotros. La gente espera mucho de los hijos pastorales. Y a veces, no solamente los pastores, sino padres, buenos creyentes, buenos profesantes del cristianismo, en un afán por salir del compromiso y asegurarse de que su hijo sea un creyente, lo obliga a aceptar y luego lo bautiza. ¿Y qué sucede? Estos muchachos que se aceptan a los 12, 13, 14 años, ya para los 16, 17, 18, ya no están en la iglesia. Y entonces viene la frase, es que mi niño fue presentado. Es que estuvo en la escuela dominical. Es que él hasta aceptó y es bautizado. No importa. Eso no garantiza nada. No garantiza. Si no hay fe verdadera, no le puedo garantizar nada, madre. Oramos por nuestros hijos. Los instruimos y oramos que aquellos que se han apartado, créame que estamos orando de todo corazón, que la gracia de Dios los alcance y puedan volver. Pero no hay nada que le garantiza de que porque fueron presentados, porque aceptaron, porque estuvieron en la escuela dominical, ya son salvos. Eso es lo que cree la Iglesia Católica Romana. Bautizan el niño para protección divina. Ese niño puede hacer y deshacer hasta que llega grande y eventualmente en el purgatorio lo sacamos y ya es tú. No, mi hermano. ¿Qué hemos visto? ¿Qué significa el bautismo? Sumergido, que simboliza muerte, sepultura y resurrección, nueva vida en Cristo. ¿Quién entonces se debe bautizar? Los creyentes, los discípulos. Sucede muchas veces, bautizamos a los muchachos por privilegios. ¿Han visto a esos niños predicadores cuando crecen? ¿Dónde están? ¿No? Muchachos que no están conscientes de lo que hacen, les quitan el privilegio y ya sin privilegio no sirven a Dios. Y es allí donde nosotros debemos tener el cuidado de como iglesia no dar falsa seguridad a alguien y bautizarlo simplemente por el hecho de bautizarlo, sin antes ver una evidencia clara de una profesión de fe evidente en Jesucristo. ¿Cómo evitamos estas cosas, amado hermano? ¿Cómo evitamos estas falsas ilusiones? Bautizar a los creyentes. Bautizar a los creyentes. Que puedan dar testimonio de su fe. Y no bautizar a esas personas que todavía no pueden dar testimonio de su fe. Entonces hay una pregunta muy importante que quiero tocar. Y quizás no me corresponde. Quizás usted quiere escuchar la respuesta de alguien más y lo entiendo. Yo soy padre, apenas voy para 3 años de ser padre. Mi hijo mayor tiene 2 años. Entonces yo voy aprendiendo. Pero deseo tratar de responder a esta pregunta y haga usted con ello como mejor le parezca. Respaldado por la palabra de Dios. ¿Qué hay entonces de nuestros hijos, hermano Joel? ¿Qué hay de nuestros hijos? Dios nos ha regalado a nuestros hijos, son herencia. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es instruirlos en la palabra de Dios. Cuidémoslos. Traigamos a la iglesia. Aunque muchas veces no quieren venir, traigámoslos. Es mejor que estén
amargados enfrente de usted, que haciendo cualquier otra cosa detrás de usted, tráigalos, oremos por ellos. La palabra que están escuchando, amado hermano, hará efecto en su corazón. Hará efecto en su corazón. Y se lo dice a alguien que estuvo en la iglesia y que fue bautizado y era creyente, pero realmente conocía a Cristo hasta los 16 años. ¿Me entiende? Pero no deje de orar por sus hijos. No deje de luchar por ellos. No, Dios nos ha regalado nuestros hijos. Son una herencia. Debemos cuidarla. Y que Dios en su gracia soberana los transforme en verdaderos creyentes. Entonces, la siguiente pregunta sería, entonces, hermano Joel, ¿a cuántos años se puede bautizar mi hijo? Bueno, cuando pueda articular creíblemente y entendiblemente una confesión de fe. Cuando acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, pero entendiendo el Evangelio. Un niño de 5 o 6 años, cuando mira a la gente pasar y ser bautizada, él va a decir, yo también quiero que me aplauden, yo también quiero que me bauticen. Pero, amado hermano, todavía no ha llegado a la edad donde el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, lo van a tentar. Y cuando él tendrá que decidir, ¿sigo a Cristo o me voy para el mundo? Es diferente para cada hijo. Y decidí incluir esto en el sermón porque creo que es aplicable para nuestro contexto. Tenemos varios jóvenes que han llegado a una edad de adolescencia y que yo sé que el pastor les inculca que deben hacer confesión de fe. Yo sé que él lo hace porque los ama y no quiere ver a ninguno de ellos fuera de este lugar. Pero, amado hermano, debe esperar hasta que ellos puedan articular entendiblemente, creíblemente una confesión de fe. Y esto será diferente para cada hijo. Porque algunos maduramos a edades diferentes, ¿no? Yo maduré creo que a los 30, no mentira, yo maduré ya bastante tarde. Hay algunos hijos que maduran más temprano. Las hembras tienden a madurar un poco más temprano. Nuestra hermana Casey tiene 30 años desde que la conocí, a los 12. Pero hay cosas que influyen. Familia, ambiente, el tipo de cristianismo que se ha vivido, el tipo de evangelio que se ha vivido. No los debe forzar. No, ni a aceptar ni a bautizarse, sino instrúyalos, enséñeles y sea ejemplo. Porque eso influye bastante en la instrucción, el ejemplo, el verdadero evangelio vivido en casa. Eso es lo que ellos ven. Y esperen hasta que estén hasta la mitad o ya la última parte de la adolescencia, 15, 16, 18 años, cuando ya estén maduros, cuando ya de ellos mismos sale el creer. Ya cuando han sido tentados por varias cosas, pero aún así han escogido a Cristo y Cristo los ha escogido a ellos. Entonces, ellos pueden tomar el paso de aceptar y bautizarse. Esa sería mi respuesta. Espero que le ayude. Hermano Joel, yo me bauticé temprano y cuando me bauticé yo no sabía lo que estaba haciendo. Hermano Joel, yo me bauticé y yo no era creyente cuando me bauticé. ¿Me debo bautizar otra vez? No. Un solo bautismo, dice la palabra de Dios, ¿no? Y yo creo que Dios, en nuestra ignorancia, y así como la Santa Cena, que hicimos muchas cosas en ignorancia, Dios nos perdona porque tenemos abogado en Cristo. Igualmente para nosotros que quizás hemos cometido errores y nos bautizamos sin realmente ser creyentes, pues Dios en su misericordia nos perdona y procuremos ahora hacer las cosas verdaderas, de una manera verdadera, mejor dicho, y luchemos para que nuestros hijos, la generación que quedará después de nosotros, no cometan los mismos errores que nosotros. Que en este lugar se bauticen creyentes y que se presenten creyentes como miembros de la iglesia. Luchemos por nuestros hijos para que ellos también formen parte de la membresía de la iglesia cuando sea el tiempo debido. Hermano Joel, yo soy creyente y no me he bautizado. Bueno, ¿qué espera? Sería una alegría, creo, para todos los hermanos en este lugar celebrar su nueva vida en Jesucristo. Sería una alegría para todos nosotros que usted demuestre la obra que Dios ha hecho en usted. Ir a aceptarlo como un miembro del cuerpo de Cristo y miembro de nuestra iglesia. Bueno, hermano, ¿qué significa bautismo? Sumergir. ¿Sumergir en qué?
en agua. ¿Y qué representa esto? Muerte, sepultura y resurrección en Cristo. ¿Quién se debe bautizar? Los discípulos, los creyentes. ¿Cuándo se deben bautizar? Cuando puedan hacer una profesión creíble de fe. Amén. Vamos a orar y para después dejar el tiempo para algunas preguntas si lo hubieran, aunque espero que no lo haya, pero vamos a orar en esta preciosa hora. Padre,